Buenos días compañeros, el día de hoy les vamos a presentar nuestro video sobre los movimientos literarios de la literatura en el siglo XIX y XX y les vamos a mostrar sus principales movimientos tales como el costumbrismo, romanticismo y modernismo. Ahora mismo les vamos a presentar el video sobre el romanticismo. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Francia, Alemania, Reino Unido y España a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el primer periodo aproximado de 1800 a 1850. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como a la vida y el hombre mismo. Es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación, se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes. Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, entendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros países. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en diversas corrientes, como el parnasenianismo, el simbolismo, el decadentismo o el prerrafaelismo, reunidas en la denominación general del posromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo XX, el surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del romanticismo. 1. Exaltación del yo individual. Los ejes de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, fueron las ideas inspiradoras del romanticismo, que abogó por la revalorización de la personalidad individual y desterró el depósito industrial del siglo XVIII. 2. Sentimiento de soledad. El ser romántico se refugia en sí mismo, lo que diviene en aislamiento y soledad. Siente que la realidad no satisface sus anhelos e ideas, lo que lo lleva a esa sensación que hondo desengañó y a la necesidad de rebelarse contra lo establecido. 3. Exaltación de la imaginación y el sentimiento. El romanticismo exalta lo ideal y lo bello, poniéndole alas a los sentimientos individuales. La cual es Jane Austen. Las 6 novelas de esta autora inglesa fueron también reflejo punzante de la situación social y territorial que vivía Inglaterra en su época. Comenzó a escribir siendo muy joven con el apoyo y promoción constante de sus amigos. Su primera obra, Sense and Sensibility, en 1811, tardó 10 años en ser publicada. Le siguió Pride and Prejudice, 2 años más tarde, la que, según ella misma, sería su obra preferida. Sus últimas 2 obras serían publicadas tras su muerte a los 41 años. El costumbrismo fue una tendencia o movimiento artístico que refleja los usos y costumbres de la sociedad, referidos a una región o país concreto y el conjunto de su folclore tradicional. Tuvo un especial desarrollo a partir de las tesis estéticas del romanticismo y muy diversas manifestaciones en la literatura y la pintura del siglo XIX, especialmente asociado a España y lo español, y ya en el marco de la pintura del periodo isabelino, la Fuente Ferrari lo definió como corriente que cultiva ciertos aspectos en la observación de la realidad nacional, sentida como pintoresca. Características del costumbrismo. Expresa amor por el inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. Busca la identidad de la nueva estructura de la sociedad después de la independencia. Afán moralista y pedagógico que se manifiesta preferiblemente a través de la sátira y el humor.
muy de acuerdo con las épocas de crisis en que estos estilos suelen encontrar terreno fértil. Descripción de usos y costumbres, tanto en tono simplemente anecdótico y burlesco, como en afán de satanización y desprestigio. Se desarrolla preferiblemente a través del periodismo y el teatro. Critica los vicios sociales de la época y se manifiesta como una literatura comprometida con el proceso social. Tono satírico, festivo, zumbón y burlesco. Se desarrolla en el contexto del primer militarismo y todo el proceso de la Confederación Perú-Bolivia. Adopta dos vertientes: el anticriollismo y criollismo. Jorge Isaac nació en Santiago de Cali en 1837 y murió en Ibagué en 1895. Su padre era un judío inglés procedente de Jamaica, que se instaló primero en el Chocó y después en Cali, donde se casó con la hija de un oficial de la Marina Española. El padre fue un propietario de la hacienda El Paraíso, el escenario de la obra más importante del escritor, su novela María. Modernismo. En la literatura en lengua española, el término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolla entre 1810 y 1850, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolítico y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por el modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En ciertos aspectos su eco se percibía en movimientos y corrientes posteriores. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En cierto sentido, se trata de una corriente heredada del postromanticismo decimonónico, al que una especie de salida, y en las demás artes esta estética se plasma en la forma del arte nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra y Sensation en Austria, Jugendstil en Alemania y países nórdicos, Liberty en Estados Unidos, Flair en Italia y modernismo artístico en España y Hispanoamérica. Tradicionalmente se ha asociado a su movimiento a la publicación en 1888 de Azul de Rubén Darío, a causa de la innegable recuperación del libro de la literatura hispanoamericana. El término modernismo designa ciertas corrientes heterodoxas de la renovación religiosa y se aplicó en el campo de las artes, tendencias surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. Sus rasgos más comunes eran un marcado anticonformismo y esfuerzo de renovación. En su origen, el apodo del modernista era utilizado con una matriz despectiva hacia 1890. Rubén Darío y otros autores asumen tal designación con ínsole y orgullo. A partir de entonces el término modernismo fue perdiendo valor proyectual. Las dos principales características del modernismo: oposición a la vulgaridad y mal gusto. El modernismo se opone a la vulgaridad y el mal gusto atribuidos a la figura del burgués que creció al amparo de la industrialización. Segundo, notorio interés por lo exótico. Están presentes en las obras modernistas los imperios del lejano oriente, la India y su mileriana cultura. Las civilizaciones precolombinas, etc. No se acepta en el modernismo seguir manteniendo a Hispanoamérica al margen del mundo, más allá de Occidente. Uno de los principales autores del modernismo fue Manuel González Prada. Este poeta peruano nació en Lima en 1844 y es una de las figuras literarias más importantes del Perú, aún en la actualidad. Además de como poeta, desarrolló una importante labor como político y filosófico. También fue director a la biblioteca. El poeta modernista realizó diversas innovaciones sobre métrica y estrofa, como se ven en las obras minúsculas y exóticas. El verso polirrítmico sin rima, una métrica que consiguió impulsar el verso libre en Iberoamérica.
es invención de González Prada. Falleció por un problema de cardio en Lima en 1978 a los 74 años. Pon que vamos a ver el video de Auronplay enseguida. ¿Dónde el dedo? Ya, apague el video de Auronplay. Ya, coloca el video de Auronplay.